Saludos, estimados estudiantes. Vamos a proceder con la clase número 4 de la unidad de Psicología y Cultura 2 para las secciones 2 y 3, en el cual el apartado es hablar de Comte y los estadios de desarrollo social, cómo se manifiesta también con Spencer y el darwinismo social, estas teorías, basados también en las lecturas antropológicas de Paul Bowman y Marc Glaser. Sé que lo estoy pronunciando mal, no sé de los apellidos y nombres, hago el esfuerzo, pero bueno, ahí vamos. Espero se encuentren muy bien. Gracias por la paciencia y el apoyo para el retraso de esta clase, que ya estaba preparada, solo hacía cuestión de grabarme, explicarla como estoy hoy aquí, y espero que estén teniendo una excelente semana. Vamos a empezar como el desarrollo de la sociología, que era lo que explicaba Comte, un viaje hacia la historia de este pensamiento o de la forma de pensamiento a través de las estructuras sociales, que es como lo venimos desarrollando desde las primeras clases de lo que trata la antropología como ciencia, buscando los diferentes factores para el desarrollo social del individuo y cómo esto le aporta a la psicología para entender las estructuras de comportamiento y también entender los padecimientos psicológicos que vive el individuo. Entonces, tenemos que la sociología como disciplina ha evolucionado a lo largo de los siglos, influida por el contexto histórico y las contribuciones de pensadores destacados, desde los primeros intentos de comprender la sociedad humana hasta las teorías más complejas del siglo XX. La sociología ha sido una herramienta esencial para desentrañar las dinámicas que gobiernan las interacciones humanas, como bien los estábamos explicando al inicio. Este documento examina las aportaciones de figuras fundamentales como Comte, quien estableció que las bases de la disciplina, y también Spencer, cuya teoría social se inspiró en las ideas darwinianas. Por eso hablamos del darwinismo tradicional al neodarwinismo en la clase anterior, y de cómo todo esto va influenciando y partió para hacer las bases para nuevas teorías y nuevos descubrimientos a partir de este. También explora las perspectivas antropológicas de las lecturas de Bohannan y Marc Glaser en las conexiones hacia el psicoanálisis y cómo ésta se va enriqueciendo en la práctica moderna y también influenciados hacia el psicoanálisis. Entonces, Comte habla de los tres estadios del desarrollo social, desde el teológico, el metafísico y el positivo. ¿Qué nos viene a decir cada uno? Vamos a estructurar aquí esto. En el primer estadio o el primer estado de desarrollo, según Comte, donde la humanidad dice que la humanidad busca explicaciones en lo divino, lo que hablamos de la espiritualidad como estructura y base de los individuos o forma parte de. La religión y la mitología son las herramientas principales a través de las historias, cuentos, mitos, que lo vieron en Psicología y Cultura 1, de cómo se viene estructurando y desarrollando, para interpretar el mundo que vemos afuera a través de generación en generación, atribuyendo fenómenos naturales a seres sobrenaturales, para poder identificarnos y traer como estructuras psíquicas hacia estructuras o formas de comportamiento del individuo. En el estadio de lo metafísico, el pensamiento humano se centra en los principios abstractos e inmateriales y las comprensiones que puede llegar el pensamiento del individuo. Y este intenta encontrar causas últimas que expliquen las realidades observadas, lo que hablábamos del pensamiento concreto que tienen los niños, que no pueden tener abstracciones, y si los abandonan, eso es lo que va a interpretar como señales de abandono. Ya, me abandonaron, porque es un pensamiento concreto, no lo evoluciona, no lo racionaliza, no es abstracto, no llega a pensamientos más formados o más desarrollados que si lo tiene el adulto ya formado.
que a través de diferentes vivencias puedes sacar como abstracciones y conclusiones para dar entendimiento al mundo que los rodea. Entonces, dice que va marcado un avance hacia la explicación más racionalizada, que era lo que hablaba con el ejemplo. Y el estado positivo, este se basa en la ciencia y en la observación empírica. Y aquí el método científico predomina en la búsqueda de leyes tanto naturales como sociales que estructuran el conocimiento humano, ya sea a través de la Biblia, como algunas estructuras de cómo vivir, las estructuras de normas sociales, de cómo esto va a formar un marco por el cual dirigir la vida del individuo. Con relación a la psicología, Comte consideraba que la psicología era una ciencia fundamental para comprender la naturaleza humana y la sociedad, cómo lo vamos relacionando. Entonces, al igual que la sociedad ha evolucionado a través de estos tres estadios, que como digamos que son como estructuras que el ser humano posee para dirigir su comportamiento. Y también lo hace el conocimiento psicológico, porque este conocimiento de sí mismo le aporta un desarrollo al individuo. Entonces, inicialmente la psicología se basaba en especulaciones, en metafísica, y con el tiempo se ha vuelto empírica y científica. Un hecho que pueda ser comprobado y tomar una media, que sé que lo vieron en estadística, una media de ella que pueda decir que esta muestra de la población presenta las mismas características o, cuando es cualitativo, representa otra forma de evaluar dichos fenómenos psicológicos que presenta el individuo, que podemos impactar o crear teorías y herramientas para llegar hacia un bienestar o evolución de las patologías hacia un bienestar, o aprender a sobrellevarlas o a vivir con ellas, siendo el caso como los trastornos de personalidad. Ahora hablando un poco de Spencer, ya va para ver un segundito aquí. Ok. Hablando un poco de Spencer y el darwinismo social, nos vamos a encontrar con los principios darwinianos, la supervivencia del más apto, que lo hablamos en la clase anterior, y la ICES FAIRE social. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, en el primero de los principios darwinianos, Spencer adoptó las ideas evolutivas de Darwin, como lo explicamos, aplicándola a la sociología y postulando que las sociedades se desarrollan mediante una selección natural. Decía la supervivencia del más apto o la selección de genes. En esta supervivencia del más apto, en el análisis de sociedades e individuos que mejor puedan adaptarse para prevalecer a dicho contexto, cultura y entorno, proviniendo de un progreso social hacia una mayor complejidad. O sea, como que va progresando y la complejidad va aumentando también, o los retos, que otros ya no son los mismos como, a ver, el fuego, la comida, no, hoy en día son el trabajo, mantener a la familia, las creencias personales en torno a la sociedad, fenómenos naturales. Y la última, Spencer defendió un mínimo intervencionismo estatal. Querían impactar de cierta manera las estructuras, digamos, sociales de un entorno, permitiendo que las fuerzas del mercado y la competencia determinaran el curso del desarrollo social, que aquí vendría siendo las condiciones materiales, cómo impactan al individuo. Ok, hablemos un poco de la crítica que tiene el darwinismo social. Vamos a explicarlo. La justificación de la desigualdad social, el darwinismo social, se ha utilizado para justificar la desigualdad y la explotación de los más débiles, por no ser más aptos. Entonces, como los más fuertes pueden usar o explotar, digamos, la materia humana, la materia prima, el desarrollo de la mano de obra, porque para la prevalencia de los más fuertes y los más aptos para perpetuar la especie.
racismo científico, que es utilizado para justificar ideas racistas, y la eugenésicas, que y creo que lo debatimos en el grupo de WhatsApp, de cómo la eugenesis, la eugenesia o la eugénesis ha hecho parte, desde la Segunda Guerra Mundial se data, y cómo fue parte de un conocimiento para el avance de dichos fenómenos psicológicos a través de la enfermedad e intervenciones de teorías, haciendo un gran daño, evidentemente, a seres humanos. Sin embargo, de ahí salen muchos estudios, como tener en cuenta parte de la información. El reduccionismo biológico, que reduce los fenómenos sociales complejos a solo fenómenos biológicos simples. Como decir, la parte genética, de ahí viene solamente la enfermedad. No, la enfermedad también viene de un entorno social, un entorno familiar. Yo lo explico mejor a través de los mesosistemas, de un individuo, cómo se va nutriendo, rodeando e influenciando de muchos sistemas en el cual éste está inmerso. Y la relación psicológica que vemos del darwinismo social ha influido en la psicología evolutiva en términos de que el comportamiento del ser humano y la adaptación a la selección natural. Pero muchas ideas de Spencer han sido rechazadas en la psicología moderna debido a esto mismo. Hablemos un poco de la lectura de lo que eran los libros sobre Bahana y Gleiser, desde una perspectiva antropológica. Este habla del relativismo cultural, el etnocentrismo y el cambio cultural. Para Bahana y Gleiser, cada cultura se debe entender en sus propios términos, evitando los juicios basados en estándares ajenos. Esto es muy interesante porque podemos debatir cómo el ser humano modifica ciertas conductas de comportamiento a través de los juicios y los modelos sociales del cual éste pertenece. Porque no es lo mismo decir una persona en un país árabe que una persona en Estados Unidos o Venezuela. No van a generar las mismas reglas, las mismas formas de comportamiento y los mismos problemas. El etnocentrismo, ellos advierten sobre la tendencia a evaluar otras culturas desde el punto de vista propio, un enfoque que limita la comprensión entre civilizaciones. Ciertamente, desde una posición de privilegio, no se, digamos, queda más limitado el proceso de evaluación, porque siempre va a haber un punto comparativo que no va a tener como una igualdad, porque no es lo mismo comparar a una persona con condiciones materiales elevadas, pudientes, a una persona con condiciones materiales, sin ir muy lejos, en un mismo país de un estrato más bajo. Y el cambio cultural, los antropólogos estudian cómo las culturas se transforman examinando los procesos mediante los cuales se adaptan o resisten los cambios, como un individuo ante una presión, cambios ambientales, cambios sociales, cambios laborales, cambios familiares, este logra permanecer en un punto etnográfico o cultural para desarrollarse y permanecer en ese sistema en el cual él se está desarrollando, las habilidades que desarrolla, los mecanismos de afrontamiento, afrontación para este desarrollarse. Ahora hablemos un poco de cómo la cultura y la personalidad también se ven influenciados en esto. Entonces, la relación entre la cultura y la personalidad individual que sí impacta, la va moldeando, la va desarrollando. Si bien esta se va creando a partir de los 12 años, la cultura la va como, le va dando líneas, le va dando forma, estructuras, esquemas de comportamiento. El mejor ejemplo que tengo, no es lo mismo comparar a una persona con una estructura social y una crianza en un país árabe a una persona en Estados Unidos donde, donde priman la libertad en muchos aspectos sociales e individuales, como el hecho, sin ir muy lejos, sin que suene polémico, como digamos las orientaciones sexuales, la decisión al aborto,
por mencionar algunas, que en esos países no está como, es más limitado o sumamente limitado y restrictivo. Entonces, la relación de de la psicología en estas estructuras es a través de esta lectura que está ahí para que la podamos analizar y ver cómo es relevante en la cultura y cómo estudia para la influencia en el pensamiento del individuo. Como decía, creo que lo expliqué en la clase de Psicología y Cultura 1, el individuo no es solo su, digamos, su componente físico, biológico. Este también está inmerso en una sociedad y en unas dinámicas de las cuales parte y va estructurando su personalidad y sus comportamientos. Poder estudiar todo lo que lo involucra en una anamnesis, en la recogida de datos o en la historia clínica del paciente, puede dar más formas para aplicar ciertas teorías para la resolución del bienestar del paciente, de la estructura de cómo se maneja dicho esquema de pensamiento de un individuo. Al comprender diferentes culturas podemos ver cómo éste está inmerso en los factores sociales de este que se comprueba. Entonces, de dicho comportamiento, los psicólogos pueden desarrollar teorías más universales y evitar caer en etnocentrismos, que sería, bueno, nada más ocurre aquí, no puede ocurrir allá. O lo que ocurre allá, si una persona emigra, no va a impactarlo tanto la cultura, todo lo contrario. Y eso lo vemos muy hoy en día con la diáspora o la migración que hay a muchos países. Y al integrar estos tres temas, podemos mostrar la evolución histórica de la psicología y hasta cómo se puede dar explicación a la parte teológica, la metafísica y el enfoque científico actual. Cómo toma información que es relevante para el comprendimiento y estudio del pensamiento del individuo. Explorar relaciones entre la psicología y otras disciplinas, como hablábamos de la antropología, de la sociología, que toda la información de esas ciencias, la psicología se nutre, partiendo que la psicología, la madre es la filosofía, y analizar las implicaciones éticas de las teorías psicológicas. Por eso el psicoanálisis tiene muchos detractores o es considerada una pseudociencia por su falta de, digamos, rigor empírico en el proceso. Y el darwinismo social y el relativismo cultural que se ve como ahí manifestado. Fomentar el pensamiento crítico, importante el cuestionamiento sobre la reflexión, este pensamiento abstracto en la naturaleza humana, para poder comparar y contrastar diferentes perspectivas que lo ayuden a salir de una idea para adentrar hacia otra. Hablemos sobre la relación de Comte hacia el psicoanálisis, la evolución del conocimiento, la influencia social, el diálogo teórico. El enfoque de Comte sobre la evolución del pensamiento se vincula con el psicoanálisis de Sigmund Freud, ya que ambos delinean el progreso de estas etapas hacia una comprensión más profunda del individuo y la sociedad. Sigmund Freud, cuando habla en algunos de sus enunciados y libros, e incluso Lacan, cuando empieza a hacer sus estudios y seminarios sobre los enunciados de Sigmund Freud, estos hablan de cómo la cultura viene a aportar gran parte del malestar al individuo. Por ahí hay un libro de Sigmund Freud, pero no me acuerdo ahorita el nombre, que creo que es El malestar de la cultura. Es muy bueno porque yo he leído, me lo he escuchado en audiolibro. Es muy interesante porque menciona cómo la cultura puede enfermar a un individuo. Y este no habla del componente biológico, creando así las neurosis. Entonces es muy interesante enfocarnos en ese tema. La influencia social reconoce la influencia de la sociedad en el individuo, similar a Freud, donde enfatiza la importancia de las dinámicas interpersonales en la formación de la personalidad. Y el diálogo teórico, ambos pensadores contribuyeron a conceptos que resuenan con la psicología moderna.
estableciendo marcos para examinar la interacción entre estructuras de la sociedad y el individuo, lo que venía explicando en anteriores modelos, anteriores modelos no, en anteriores láminas. Ahora, eh, hablemos de Spencer y el psicoanálisis. Este menciona la evolución y la adaptación como un reflejo, ¿no? ¿Qué toma? Bueno, Spencer aplica el concepto de la evolución a la sociedad, mientras que Sigmund Freud lo hace a la mente individual. Entonces, ambos ven ven el desarrollo como un proceso de adaptación al entorno. Fíjense cómo ambas se parecen y se van reflejando. La supervivencia del más apto, aunque Spencer lo aplica a las sociedades, la idea de que lo más apto sobrevive puede relacionarse con los mecanismos de defensa que desarrolla el ego o lo que viene a manifestar el ego en el psicoanálisis. Es como la relación que hay, que este busca proteger al individuo de la angustia del padecimiento de ciertos factores psicológicos. Ay, ya va que se me fue la lámina sin querer. Ok. Ajá, continuamos. Entonces, Bajan Glaser a través del psicoanálisis, no se reflejan, cómo se comparan. El relativismo cultural y la universalidad que estos mencionan en sus lecturas, los antropólogos destacan la diversidad cultural, mientras que el psicoanálisis busca los aspectos universales de la experiencia humana. Pero podemos destacar que ambos reconocen la influencia cultural, que ésta viene a formar la personalidad. Fíjense que siempre ellos pueden estar en estos dos extremos, pero tienen puntos donde coinciden. Siendo así, también el inconsciente cultural, digamos, el concepto de inconsciente para Bahanan y Gleiser se relaciona con el inconsciente individual de Freud, porque de este sugiere que existen patrones culturales inconscientes que influyen en nuestro comportamiento. Aquí podríamos colocar un poco las teorías de Jung de los arquetipos, donde este menciona cómo el inconsciente colectivo forma parte de ciertos arquetipos como estructuras de comportamiento que se aplican a muchas personas. Si bien este lo cifró en 12, se ven como aquella forma de relacionarse a través del psicoanálisis. Vamos a hablar de los puntos de conexión claves entre estas, digamos, teorías sociales y antropológicas. El determinismo, pensadores clásicos como Freud buscan identificar las causas subyacentes del comportamiento humano, los temas evolucionistas o de la evolución, tanto la sociedad como la mente individual se conciben, cómo estas dos forman parte y se relacionan, cómo la mente individual se concibe a través de un sistema de evolución y la influencia del entorno a través de el entorno social, cultural, que ésta juega un papel crucial para la formación de la personalidad y la sociedad, porque un individuo es parte de una sociedad y la sociedad es parte del individuo. Y el inconsciente, tanto para el psicoanálisis como algunas corrientes antropológicas, reconocen que la existencia de procesos, reconocen ambos la existencia de procesos inconscientes. Entonces, esto es como cómo podemos entrelazar estas ciencias, estas teorías y estos enunciados para la psicología moderna y cómo nos sirven para desarrollar modelos o teorías y también herramientas para el proceso psicoterapéutico. Esto es como nos ayuda a entrelazar, como a fragmentar los problemas para dar soluciones y acompañamiento. Las aplicaciones clínicas a estos pensadores clásicos. Fundamentos sociológicos desde las ideas de Comte y Spencer ofrecen una base para entender cómo las estructuras sociales con influencia en la psicopatología y comportamiento humano, que era lo que hablábamos de que la sociedad puede enfermar a un individuo. Depende del tipo de cultura donde éste esté. La antropología del psicoanálisis, desde una perspectiva cultural de Bahanan y Gleiser,
donde enriquecen la comprensión del terapeuta sobre la diversidad cultural y la personalidad individual, como diferentes formas de comportamiento, manifestaciones, podríamos decir únicas o individuales o diferentes, forman parte de una sociedad o de una cultura, en el cual interactúan y se interrelacionan. Y la integración en la práctica, los conceptos de estos pensadores son adaptados a a la práctica clínica para evaluar y tratar problemas psicológicos. Un ejemplo, en el psicoanálisis, Freud, aunque no mencionó directamente, se inspira en las ideas de Comte para buscar las raíces inconscientes del comportamiento. Entonces, el psicoanálisis, a pesar de sus críticas, sigue siendo una influencia importante en la psicoterapia y especialmente en en la exploración de conflictos internos y las dinámicas inconscientes. A pesar de que sea una pseudociencia, como muchos lo mencionan, sigue siendo usada y estando vigente en muchos procesos psicológicos del individuo. O sea, no la puedes descartar del todo, porque no hay una teoría que se acerque tanto como el psicoanálisis o la psicodinámica para los individuos, que explique ciertos comportamientos inconscientes en la individualidad, el desarrollo de la personalidad y las estructuras de cómo éstas se manifiestan en la sociedad de forma individual. La terapia cognitivo-conductual, en otra parte, es altamente estructurada y basada en evidencia, donde ésta se inspira en las ideas de Spencer al buscar modificar como ciertos patrones de pensamiento y comportamiento que causan malestar. Ahí vamos con el condicionamiento clásico de Pavlov, el condicionamiento eh, de Skinner. Entonces, todo esto de Watson, entonces vamos viendo cómo la parte de la psicología conductual y cognitiva conductual van desarrollando a través de las ideas de Spencer, modificar estructuras de pensamiento para como extinguir el malestar que aqueja al individuo, que no toma casi en cuenta la cultura, sino que más que todo este es el problema. El problema no busca tanto el problema subyacente o latente, sino que busca es el problema emergente del individuo. Y la psicología intercultural, desde los principios de relativismo de Bahanan y Gleiser, son fundamentales en la psicología intercultural, valga la redundancia, que se enfocan en comprender y abordar los problemas psicológicos de las personas a través de diferentes culturas. Ay, se me cambia, no sé por qué. Ok. Estos temas se pueden desarrollar y proporcionar bases conceptuales para nosotros como psicólogos en nuestra formación y la atención de los pacientes. Más que todo se ve mucho cuando recogemos los datos en la historia clínica y así a través de estas raíces podemos comprender y desarrollar nuestras intervenciones. Entonces ahora vamos con la crítica y debate sobre el darwinismo social. Aquí las críticas que tratan de justificar como, digamos, las desigualdades, que esto lo mencionamos en una anterior lámina, y el debate sobre la validez de transponer conceptos evolutivos biológicos al desarrollo social humano sin contexto cultural. Es imposible. Esa es como, bueno, tú te pones a ver y a asociar las ideas y a relacionarlas, y el ser humano está condicionado por una cultura y una sociedad, no solo es biología. Está todo estructurado a través de muchas dimensiones, por decirlo de alguna manera, que lo componen. Y una de las críticas considerando reduccionista al no tener en cuenta otros factores sociales como educación o política para el bienestar, lo que hablamos de las condiciones materiales. En estos días estaba estudiando y leyendo a un psicólogo que mencionaba cómo el desarrollo sexual de una persona de recursos limitados va a estar más frustrada que una persona con condiciones materiales más, digamos, más desarrolladas, más accesibles, porque va a tener más privacidad, porque va a tener, ay, nos queda menos tiempo para la grabación, va a tener más accesos a menos frustración. En cambio, una persona que vive
cuatro en una misma habitación donde quizás no tengan puertas, sino una cortina de división, le va a costar mucho la satisfacción sexual. Y esto es muy interesante, cómo las condiciones materiales determinan el bienestar psicológico o el desarrollo de un individuo en una sociedad y su estructura psicológica o su forma de pensar y su conducta inmersa en una sociedad. Las relaciones entre la cultura y la sociedad, cultura, sociedad y personalidad. En la cultura vemos los sistemas de significado de comportamientos por comunidades, donde ofrecen un marco para el comportamiento y la identidad individual. En psicología, una parte en los diplomados de psicología comunitaria para la intervención, se estructura mucho la comunidad, se estudia cómo ésta se desarrolla, cómo ésta se desenvuelve, cómo forman parte, cuáles son los problemas comunitarios que pueden afectar a un individuo. Y a partir de eso van a estructurar diferentes tipos de intervención a estas dinámicas, a estos individuos o sistemas familiares para generar un impacto, no solo de forma individual, sino también se puede generar un impacto para crear un bienestar comunitario o colectivo. A nivel social, el conjunto de relaciones y estructuras sociales donde el individuo o los individuos existen, se desarrollan, tienen sus roles dentro de sus grupos sociales. La personalidad, características individuales formadas por influencias culturales y sociales que interactúan de forma continua. El impacto de los pensadores clásicos en la sociología moderna. ¿Por qué es tan interesante esto? Porque la psicología se nutre de estos pensadores, de estos conceptos, de estas ciencias. Por eso es importante tener una base de conocimientos, creando una estructura para ampliar el rango de evaluación de un individuo. El legado de Comte, su visión metodológica en la sociedad, sigue siendo una guía para la investigación, donde busca comprender o entender las estructuras sociales y los complejos, sociales complejas, perdón. La relevancia de Spencer, aunque controvertido, su enfoque evolutivo sigue apareciendo en debates sobre el cambio y el desarrollo social. Era como decíamos creo que fue la segunda clase, porque esta persona tiene una teoría, no quiere decir que lo descubrió todo, pero vamos a mirar su perspectiva y qué tan relevante es para crear o una base para crear otros estudios. Cuando uno hace una tesis, empieza a relacionar esas bases, pero en tus hallazgos puede ser que hayas encontrado algo diferente y ahí vas a sustentar a través de teorías, conceptos, por qué se manifiestan dichos fenómenos. Por eso es muy interesante leer tesis y hacer tesis. Y el pensamiento antropológico, desde las aportaciones de Bahanan y Gleiser, continúan enriqueciendo la comprensión cultural y comparativa de las sociedades modernas. Vivimos en una era que está evolucionando muy rápido y hoy día con la inteligencia artificial, yo le llamo la nueva revolución industrial, de cómo ahora tenemos al alcance nuevas formas científicas, nuevas formas de acceso para bajar información o tener información y crear nuevas formas de pensamiento abstracto a través de la lectura. Y esto tiene mucha controversia y muchos detractores porque está siendo como lento al ser humano en el pensamiento, porque no está creando estos procesos para adquirirlo, sino que ya está listo. Bueno, muchachos, hasta aquí la cuarta clase. Espero verlos pronto. Ya se acerca la fecha. Espero estén teniendo una excelente semana y podamos desarrollar estos temas. Si tienen alguna duda, pueden escribirlas por el grupo de WhatsApp y con gusto les responderé. Espero hayan visto también las anteriores clases para que puedan dar continuidad a los temas. Espero tengan excelente semana y me despido.